de los padres de la ciencia. En los tiempos bíblicos la ciencia no existía. Es algo que comenzó hace unos 500, 400 años. Y hay uno de los padres de la ciencia que se llama Renato Descartes. Era filósofo, matemático y científico. Y una de las premisas o de las reglas que él tenía es esta: nunca aceptes algo como verdadero hasta que todas las razones para dudarlo hayan sido descartadas. Renato Descartes. Entonces hay gente que lo toma así, ¿no? No voy a aceptar que Jesús resucitó hasta que todas las razones para dejar de dudar no hayan sido descartadas. Ahora, por el otro lado, hay gente que ha tomado esa actitud. No acepto hasta que todas las razones para dudar no hayan sido descartadas y han llegado a creer. Entonces, yo he estudiado el asunto de la resurrección en libros y también en la Biblia. Y en la última vez que estuve repasando el material, encontré algo interesante, que los mismos discípulos de Jesús dudaron de la resurrección. Ellos no lo creyeron así, porque dijeron resucitó y dijeron aleluya. No, nosotros somos los que decimos aleluya por cualquier cosa. Pero ellos comenzaron dudando de la resurrección, poniendo cierta resistencia para aceptar que había resucitado. Y hay 4 reacciones o 4 respuestas al hecho de la resurrección. La primera es la duda normal. Es normal dudar. Segundo, la interpretación racional. Tercero, la negación absoluta. Y finalmente, la oposición agresiva. Eso es lo que se encuentra, así clasifiqué yo las reacciones de ellos. Entonces, vamos a ver la duda normal. Vamos a ver cómo ellos comenzaron dudando que Jesús había resucitado. Primero que todo, Jesús, antes de morir, trató de preparar al grupo de los 12 para el asunto de la resurrección. Y entonces hay como 16 veces en los evangelios que Jesús le dice a los discípulos que Él va a morir y que va a resucitar. Dio varias explicaciones y también tomó a 3 discípulos y los llevó a un monte donde Él se transfiguró y aparecieron a su izquierda o a su derecha Moisés y Elías. Y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Jesús pensaba que con esa experiencia ellos iban a estar listos para creer en la resurrección. Pero mire lo que encontramos en Marcos 9:10. Dice así: por eso, ellos bajan del monte y Jesús les dice que a nadie le digan lo que han visto, que solo lo hagan después que Él haya resucitado. Entonces mire cómo ellos vienen conversando. Por eso guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. O sea que esos 3 discípulos, cuando Jesús les habló y les dio esa experiencia, ellos se preguntaban: ¿y qué será aquello de resucitar? Porque cuando hablamos de la resurrección de Cristo, no estamos hablando como de la resurrección de Lázaro. Eso más bien es revivir. Pero la resurrección es que una persona se levanta de la tumba con un cuerpo que aparece y desaparece, que puede entrar y salir de un cuarto con la puerta cerrada, que puede comer y que puede hablar. De eso trata la resurrección. Entonces cuando oyen esa palabra, ellos no lo captan. Es como, mire, una vez yo fui a Home Depot. Home Depot tiene más de 1 millón de chucherías y de cosas, ¿verdad? Entonces me puse a mirar y agarré algo. No sabía ni cómo se llamaba ni para qué era. Así fueron los discípulos con la resurrección. ¿Qué sería aquello de resucitar? O como ir a la NASA y encontrarse una pieza del Challenger o del Apolo, que usted nunca ha visto eso ni ha trabajado en eso, ¿no? Y se la muestra y usted la ve, no sabe cómo se llama ni para qué es. Así
sucedió con ellos acerca de la resurrección, algo muy, muy nuevo. Pero vamos a Marcos capítulo 16, 9 al 11, para ver que ellos realmente no creyeron que Jesús había resucitado. Marcos 16, 9 al 11. ¿Qué tenemos ahí? Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Entonces María Magdalena sale corriendo a avisar. ¿A quién? A Pedro y a Juan, el discípulo que Jesús amaba. Eso está en Juan. Juan no pone su nombre ahí, sino que pone y al discípulo que Jesús amaba. Entonces María les dice que el Señor ha resucitado. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No le creyeron. Y Juan y Pedro habían estado en el monte de la transfiguración. Pero cuando oyen esa noticia, no le creen. No le creen. Entonces yo los entiendo a ellos, ¿no? Yo creo que yo hubiera estado allá, yo no hubiera creído, tampoco. Porque realmente es normal dudar de algo así. Ellos estaban tristes ahí en esa ocasión, en ese lugar, pues porque tenían en su mente el recuerdo de un Cristo crucificado, maltratado y muerto. Y cuando se le vienen esos recuerdos, pues salen las lágrimas, ¿no? Y en esa condición los encuentra María y ellos no le creyeron. Su cerebro estaba en el modo de no creer. Estaban en shock por la crucifixión y preguntándose, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué va a pasar? Pero nunca estaban pensando que Jesús había resucitado. Entonces, ellos tuvieron una duda normal. Si usted duda, es normal que dude. Y dudar no es malo. Porque si uno hace su trabajo y busca despejar las razones para no dudar, pues va a llegar a la verdad. Entonces no tenemos que tener miedo a la duda. La segunda reacción de ellos fue la interpretación racional. O sea, la tumba está vacía. Eso es un hecho. Que cuando fueron las mujeres encontraron la tumba vacía. Entonces, está vacía. No se puede negar. Cristo no está ahí. Si la tumba está vacía, entonces la primera pregunta es, ¿por qué está vacía? Y obvio, una respuesta es porque resucitó. Pero como ellos no estaban preparados para creer en la resurrección, aunque Jesús trató de prepararlos, no estaban listos para aceptar eso. Entonces no creían. Al no creer que resucitó y la tumba está vacía, tiene que haber una explicación. ¿Cuál es la explicación? Se llevaron el cuerpo de Jesús. Esa fue la primera explicación. Vamos a Juan 20, 1 y 2. La interpretación racional. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Déjeme decirle que este es el caso cuando María va primero, regresa donde los discípulos les dice que se llevaron el cuerpo y después regresa otra vez y ahí es cuando ella encuentra a Cristo. Entonces, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Se lo llevaron. Es una explicación racional. Y la tumba vacía no es negada por los críticos del Evangelio. No la niegan. Los críticos del cristianismo no niegan que la tumba está vacía. Pero buscan maneras de explicar por qué la tumba estaba vacía. Y una explicación que ellos tienen es que el cadáver fue robado por los discípulos. Ahora entonces viene la pregunta. Había una guardia de 16 soldados romanos cuidando la tumba. Porque los líderes judíos
se anticiparon y pensaron, se pueden robar el cadáver y luego inventar algún cuento. Entonces pusieron una guardia de 16 soldados romanos que Pilato les dio. Entonces, ¿cómo supieron que los discípulos se robaron el cadáver? Los guardias romanos fueron los únicos testigos. Pero entonces, ¿por qué los guardias romanos dejaron robar el cadáver? Si ellos son 16 y los discípulos serían 10 u 11. Pues que estaban dormidos. Y si estaban dormidos, ¿cómo saben que fueron los discípulos? O sea que esa explicación de la tumba, del robo del cadáver no es muy racional, no cuadra. Luego hay otra teoría, las más famosas son esas, la del robo del cadáver, y otra más famosa es la teoría del desmayo, que Jesús no murió en la cruz, sino que se desmayó. Lo sepultaron y luego despertó y entonces se escapó. Pero hay que analizar bien las cosas. La manera como Jesús murió en la cruz. Tiene las manos horadadas y los pies. También tiene una lanza que le metieron por aquí, por el costado, y fue azotado con un látigo romano que tenía incrustaciones de metal o de hueso, y con eso lo azotaron. Y estuvo, muchas horas sin comer desde el jueves, y sin dormir y sin tomar agua. Entonces, así, en esas condiciones, envuelto en varias libras de hierbas aromáticas y en un sudario, que era la manera de los judíos preparar los cadáveres, lo envolvieron en eso. Entonces, él vuelve en sí y está ahí amarrado, ¿no? Y de alguna manera se desata esos lienzos, se quita todo eso, se para, mueve la piedra, ¿no? Que no era una piedrita, ¿no? Una piedra grande, porque las mujeres venían preocupadas por la piedra. Entonces, en esas condiciones Jesús mueve la piedra y delante de los 16 soldados romanos se va. Entonces la teoría del desmayo no cuadra tampoco, ¿no? Bueno, hay muchas teorías, hay otra que es la teoría del deseo, ¿no? Que que la resurrección no sucedió, pero los discípulos querían tanto que Él viviera, que creyeron que había resucitado como fruto de ese deseo. Pero eso tampoco cuadra, porque ya vemos que ellos no creyeron y que dudaban. Entonces, ellos no comenzaron deseando, ellos comenzaron comenzaron dudando, no deseando, sino dudando. Entonces, la teoría de que la resurrección es el fruto del deseo tampoco es muy convincente. Bueno, María Magdalena regresa de hablar con los discípulos al sepulcro, y Pedro y Juan han regresado corriendo adelante de ella. Entran, hay un capítulo ahí en los evangelios que narra eso, pero no nos vamos a meter ahí, vamos a seguir a María Magdalena. Entonces María Magdalena regresa detrás de ellos al área del sepulcro, y entonces está llorando y mete la cabeza en el sepulcro y ve a dos ángeles o dos varones, dice uno de los evangelios. Uno dice ángeles, otro dice varones. Y entonces ellos le preguntan a ella por qué está llorando. Y ella dice, porque se han llevado al Señor. Se lo llevaron. Y entonces ella saca la cabeza y se encuentra con Cristo, pero no lo reconoce. Y Jesús le dice, ¿por qué lloras? Y ella cree que Jesús es el jardinero. Y entonces le dice, dime a dónde lo has llevado y yo lo traigo. Vamos a mirar eso en el siguiente texto. A ver qué versículo es ese. Es Juan 21 y 2. Ahí está. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Después de que mete la cabeza, habla con los ángeles, saca la cabeza y se encuentra con Jesús.
Y vio Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yo voy y lo traigo. Entonces, noten que María todavía no cree que Jesús ha resucitado. Ella piensa que se llevaron el cuerpo de Jesús. Una tercera reacción de los discípulos fue la negación absoluta. Hay gente que es así, ¿no? Hasta que no ven y no tocan, no creen. Y el mejor ejemplo de esto es Tomás. Vamos a mirar lo que pasó con Tomás. El primer día de la semana, el domingo, en la noche, los discípulos están reunidos en el aposento alto. Y están haciendo en inglés se dice un debriefing, ¿no? Están resumiendo lo que pasó durante el día, porque pasaron muchas cosas. Lo que pasó en la mañana con María Magdalena y las mujeres, y Pedro y Juan van al sepulcro, y se va corriendo el rumor de que el cadáver no está, otros dicen que resucitó, que lo vieron, y entonces en la noche se juntan y están ahí resumiendo todos los cuentos del día. Resulta que Jesús se había unido a la caminata de 2 discípulos que venían de Jerusalén a Emaús. Eso lo relata Lucas. Y Jesús caminó con ellos. Ellos entonces pensaban que estaba muerto y ya está oscureciendo. Y Jesús les pregunta por qué están tristes. Y empieza una charla entre ellos y no lo reconocen. Pero al final ellos invitan a Jesús a que se quede a comer con ellos, porque ya es tarde y que pase la noche con ellos. Estos 2 discípulos no son parte de los 12, sino otras 2 personas que seguían a Jesús, pero no eran de los 12. Uno de ellos creo que se llamaba Cleofás, el otro no aparece el nombre. Entonces, cuando Jesús se desaparece al momento de partir el pan, ellos se dan cuenta y se paran y regresan a Jerusalén y van donde están los discípulos y les cuentan lo que pasó. Y dice Lucas que mientras estaban ahí contando ese relato, Jesús se pone en medio de ellos. Eso sucede el primer domingo por la noche. Pero hay una cosa, Tomás no estaba. Y Tomás es de esos que niegan absolutamente todo hasta que no se lo comprueben, así como Descartes, ¿no? Nunca aceptes algo como verdadero hasta que todas las razones para dudarlo hayan sido descartadas. Ese es el tipo de persona que es Tomás, bueno para ser un científico. Entonces, vamos a leer Juan 20, 24 en adelante. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. O sea, el tipo de persona que tiene que ver para creer, tiene que ver para creer. Y mire, yo soy un poquito así, ¿no? Tiene que ver para creer. Hay otros que son muy crédulos. Usted les dice, mire, a mi prima la embarazó un extraterrestre. Y te creen. Y dice, ¿y cuándo es el baby shower? ¿No? Preguntan. ¿Y qué nombre le van a poner al niño? Se lo creen cualquier cuento, se lo tragan entero. Pero hay otros que no son así, que no son tan crédulos, como Tomás. El problema con ser tan científico es que la realidad no solamente es material y física, la realidad también es espiritual. Y entonces cuando uno se pone muy racional y nada más es lo que se puede tocar, medir, palpar, oler, usando los 5 sentidos, pues se pierde otra parte de la realidad, que es la realidad espiritual. Ese es el único problema con eso. Bien, tenemos una cuarta reacción a la noticia de la resurrección y es la oposición
oposición agresiva. Oposición agresiva. Cuando usted está desbaratando un aparato, se pone a hacer algo en la casa y tiene que desbaratar algo, y usted comienza a zafar tornillos y de pronto llega a un punto donde no puede abrir eso y se frustra. ¿Qué hace? ¿Ah? Lo avienta o le da con un martillo para abrirlo a la fuerza, ¿no? Resulta que por ahí hay una palanquita que está debajo y que usted no la ha encontrado. Si usted se la quita, se abre. Pero si no encuentra eso, usted se frustra y a algunos le dan con un martillo, ¿no? ¿Cómo se portan muchos seres humanos cuando tienen una situación en la cual no la pueden resolver en relaciones humanas, ¿no? Pues grita, ¿cierto? Están discutiendo, altercando ahí y ve que la otra persona como que tiene la razón y usted se frustra y no le puede explicar o sostener bien su punto de vista. Entonces, ¿qué hace? Grita, grita. Y algunos hasta lo atacan a uno físicamente. Es la reacción de muchos. Entonces, es lo que está pasando aquí, que debido a las varias apariciones de Jesús resucitado y debido al creciente número de personas creyendo en la resurrección, eso se fue divulgando por toda parte. Y entonces los líderes judíos no saben cómo manejar eso. Primero crucifican a Cristo. Y ahora es que vive, que está resucitado. ¿Qué hacemos con este problema? Se nos está saliendo de las manos. Entonces la única manera es como hacen hoy en día algunos dictadores en algunos países, que cuando hay gente que se está oponiendo, pues los persiguen, los meten a la cárcel. Y si se levanta un candidato que le puede ganar, a la cárcel. Entonces esta gente comenzó a perseguir a los cristianos. Tenemos el caso, en ese modo de reacción agresiva, se levanta un líder tremendo, Saulo de Tarso. Un opositor tremendo, bien educado, bien apasionado con el judaísmo y creyendo que es su deber acabar con esa nueva secta y con ese movimiento de que Jesús es Dios y que resucitó. Y entonces ahí podemos leer Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Mire cómo dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte, porque se les está saliendo de las manos el asunto. Y hace como esa persona que no puede abrir esa caja o ese aparato. Y entonces vamos a resolverlo a martillazos. Respirando aún amenazas y muerte es una expresión en griego que describe al lobo cuando entra a un gallinero. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote de Jerusalén y le pidió cartas para las sinagogas de otra ciudad, Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino allá en Damasco, traerlos presos a Jerusalén. Esto se trata de judíos, porque los primeros cristianos fueron judíos. Entonces, si eres judío, tienes que ser judío y no puedes irte contra el judaísmo. Es como pasa a veces con los musulmanes. Hace unos años, una muchacha musulmana se casó con un no musulmán y el papá y el hermano la mataron, porque es una deshonra para ellos. Entonces, este Pablo es como un terrorista, ¿no? Como un terrorista, se está comportando de esa manera y está persiguiendo a los que están divulgando el asunto de la resurrección. Un enemigo tremendo. Bueno, Pablo mismo cuenta en el libro de los Hechos 3 veces que yendo a Damasco, cerca de Damasco, un resplandor del cielo lo rodeó y cayó a tierra. Y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar puntapiés contra el aguijón. Y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor?
Y Jesús responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la respuesta de Pablo es, Señor, una palabra bien interesante, ¿no? Mi dueño, mi amo. Señor, ¿qué quieres que haga? Se rindió en ese momento. Y Pablo se levantó de allí, entró a Damasco y 8 días después estaba compartiendo su experiencia con el Jesús resucitado y se convierte en el principal propagador del Evangelio en el primer siglo. No volvió a ser el mismo, porque no tenía dudas, no tenía maneras de dudar. Todo quedó despejado con su encuentro con Jesús. Pero no solamente tenemos a Pablo reaccionando con una actitud de violencia, con una oposición agresiva. Hay otros que han reaccionado agresivamente, pero no físicamente, sino intelectualmente. Porque la creencia en la resurrección es la yugular del cristianismo. Ustedes saben que aquí tenemos por acá, no sé si acá o acá, pero tenemos una vena que se llama la yugular. Si te la cortan, aunque se ponga la manito aquí, se va a morir. Entonces esta gente sabe que si le cortamos la yugular al cristianismo, si anulamos la creencia en la resurrección, si podemos demostrar que Jesús nos resucitó, el cristianismo se desangra. Y entonces se van a buscar pruebas de que Jesús nos resucitó. Esas pruebas no pueden ser científicas porque la ciencia se basa en la repetición del experimento para poder probar que es verdad. Por ejemplo, el más sencillo experimento es que el agua hierve a 100 grados centígrados al nivel del mar. Si usted quiere, puede ir a Galveston, poner una ollita con agua, le pone candela y un termómetro. Cuando llega a 100 grados centígrados, el agua hierve. Se repitió el experimento y usted comprobó que lo que le dijeron es cierto. Pero no podemos repetir la resurrección de Cristo. ¿Cierto que no? Entonces se aplica otro método que es la prueba legal, que es el mismo método que se usa todos los días en las cortes aquí en Houston y en el mundo. Aquí hay una persona acusada de asesinato. Hay que demostrar fuera de toda duda que él fue el que lo mató. Y entonces para eso hay testigos, hay documentos, hay fotografías, hay huellas digitales, un montón de cosas para probar que él fue el asesino. Entonces, la resurrección de Cristo se maneja de esa manera. Las pruebas legales. Vamos a ver lo que pasó en la historia, vamos a examinar los documentos, todo eso. Y entonces han habido varios que se han puesto a estudiar todo para cortarle la yugular al cristianismo. Uno de esos que recientemente hizo ese trabajo en el siglo pasado fue Frank Morrison. Frank Morrison, escritor de un libro que se llama ¿Quién movió la piedra? Usted puede ir a Google y averiguarlo, pero por favor no lo haga ahora. Frank Morrison, ¿quién movió la piedra? Él es un periodista inglés y él se propuso escribir un libro que acabara con el Evangelio. Y al final resultó escribiendo otro libro. Un libro probando que Jesús se había resucitado. Porque en el proceso él despejó todas las dudas y se convierte a Cristo. Otra persona más reciente se llama, ¿cómo se llama este señor? Lee Strobel. No sé si lo pronuncio bien. Lee, con doble E, Strobel. Otro periodista, pero este es americano. Y los periodistas saben este asunto de las pruebas legales y todo, porque ellos investigan. Lee Strobel también escribió un libro que se llama El caso de la resurrección, un caso que él investiga. Pero él comienza contando una experiencia que él tuvo. Resulta que un hombre en Chicago, creo, creía que su hija era una dulce y mansa paloma. Pero él investigó el caso y encontró que era prostituta, que era drogadicta
y que no era una mansa paloma, pero el papá creía eso. Entonces, cuando le traen las pruebas al papá, el papá no cree, no acepta eso. Él dice, mi hija es una mansa paloma. Entonces, Strobel dice que los cristianos somos así, que ese padre necesitaba creer que su hija era una mansa paloma y no acepta los hechos, y que los cristianos necesitamos creer que Jesús resucitó, es un deseo, no una realidad, y que estamos tan engañados como ese Señor. Pero pasa una cosa, la esposa de Strobel se convirtió, ¿ya? Y entonces usted dice, pasan unos meses y comienza a haber unos cambios en el comportamiento de la esposa. Y él dice, mi esposa se enlocó, yo tengo que hacer algo. Y lo mejor es que investigue esto bien a fondo para probarle a ella que está equivocada. Y se pone a investigar el caso de la resurrección. Termina convertido por sí mismo. Ese también lo pueden buscar en la internet. Se llama Lee Strobel. Bueno, este es un sermón que se llama apologético. La apologética es aprender cómo defender el evangelio, ¿no? Entonces yo le estoy dando a usted aquí ideas por si se le aparece alguien por ahí diciendo que Jesús no resucitó, usted sepa cómo manejar esa situación. Pero vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Tenemos que nosotros pensar lo siguiente: ¿por qué los creyentes en Cristo Jesús, si Cristo no resucitó, estuvieron dispuestos a perder sus bienes, a perder su libertad y a perder su vida, si es que Jesús no resucitó? En otras palabras, ¿estaría usted dispuesto a perder su casa, que se la expropiaran, o a que lo metan a la cárcel por una mentira? Bueno, vamos a suponer que sí, pero ¿estaría dispuesto a perder su vida por una mentira? Pues los primeros cristianos, hubo unos que no aguantaron y se rindieron, pero hubo muchos que sí dieron su vida por afirmar que Cristo estaba vivo y que Cristo es Dios con nosotros. Esa es una prueba tremenda, ¿no? Que haya gente que esté dispuesta a eso. ¿Por qué lo hicieron? Porque Cristo antes de morir los desafió. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y lo que Jesús estaba diciendo con eso, no es que carguemos la crucecita aquí. Lo que Jesús estaba diciendo es que teníamos que estar dispuestos como Él a pasar por el máximo dolor, máximo sufrimiento y máxima vergüenza. Y entonces los que lo siguieron estuvieron dispuestos a eso, por defender la idea de que Jesús, o la realidad o el hecho de que Jesús estaba vivo. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a eso? ¿Creemos suficientemente que Jesús resucitó como para dar nuestra vida por ese hecho y por esa verdad? Pues gracias a Dios no nos están persiguiendo, ¿no? Pero en este momento hay gente que está siendo perseguida por Cristo. Hay 8 países en el mundo donde los cristianos son perseguidos y matados y abusados. Y hay otros países donde apenas son tolerados. Pierdes el trabajo, no tienes derechos de estudiar, cosas así. Pero hay allá quien cree en Cristo y está dispuesto a padecer ese sufrimiento, esas carencias, esos problemas y hasta la vida, porque están convencidos y persuadidos de que Cristo es Dios con nosotros. Entonces, vamos a hacer una aplicación de lo dicho en esta mañana. Vamos a usar la ventana de la aplicación. Aplicar todo esto a nuestras vidas. Ahí está la ventana de la aplicación. Son 4 cuadrantes. El primero, a la izquierda, arriba, dice, ¿qué debería creer? ¿Qué debería creer? En relación con este mensaje, ¿qué debe usted creer? Después de que uno cree,
Entonces viene la pregunta, ¿cómo debería vivir? Porque es un problema creer una cosa y vivir de otra manera. Es una contradicción. Es contradictorio y es problemático. La gente espera que uno viva de acuerdo a lo que dice creer. Y si uno cree una cosa y vive de otra manera, pues se contradice a sí mismo, se le va formando un problema interior. Y luego, ¿qué no debería creer y cómo no debería vivir? Entonces, si usted no cree que Cristo resucitó, usted no debería estar aquí. Está perdiendo el tiempo. Es contradictorio. Pero si cree que Cristo resucitó, entonces usted debería vivir de acuerdo a esa creencia. Ahora, hay gente que no cree que Jesús es Dios y viven de acuerdo a esa manera de creer. Son consecuentes con eso. Pero hay gente que cree que Jesús es Dios y que resucitó, pero no viven de acuerdo a eso. Pónganse de pies. Sería más honesto decir, sí, Cristo resucitó, pero yo no quiero vivir la vida que Él dice que debo vivir. Eso sería más honesto. Una vez en la clínica estaba yo compartiendo el Evangelio con un joven salvadoreño de 14 o 15 años. Le presenté el Evangelio y llegamos hasta el final. Cuando le invité a recibir a Cristo, pensó un rato y luego me dijo que no. ¿Por qué? Le pregunto. Me dice, es que yo quiero ver cómo me va en la vida sin Cristo. Honesto, ¿verdad? Honesto. Pero hay gente que no. Tratan de probar lo contrario, de irse contra los hechos. Entonces, medite en estas preguntas, las 4 preguntas, y haga su aplicación personal, haga su decisión personal en esta mañana antes de salir de acá. Señor, nuestra mente finita apenas comienza a percibir tu grandeza, tu poder y tu sabiduría. Debido a que transitaste el camino de la vía dolorosa y sufriste el máximo dolor, el máximo rechazo y la máxima vergüenza, al ofrecerte como la única ofrenda por nuestros pecados, y a que resucitaste de los muertos, se te ha dado un nombre ante el cual un día toda rodilla se doblará. Pero nosotros, desde hoy mismo, desde este momento, doblamos nuestra rodilla delante de ti y te reconocemos como Señor y Salvador. Amén.